A finales del siglo XIX, el mundo vivía una transformación sin precedentes. La revolución industrial había cambiado por completo la forma de trabajar, de producir y de entender la vida. La máquina de vapor, el ferrocarril, el acero o la electricidad impulsaron una modernización económica que trajo grandes avances, pero también fuertes tensiones sociales. Los conflictos de clase y las rivalidades entre potencias industriales acabarían desembocando en la Primera Guerra Mundial, un evento que puso a prueba el progreso técnico y científico del momento. En este contexto, el pensamiento positivista, centrado en la observación y en la medición objetiva, se consolidó como el modelo ideal de conocimiento. Todo debía ser cuantificable, medible, demostrable. Y esa forma de pensar no solo transformó la física o la biología, sino también las ciencias del hombre. La psicología empezó a mirar hacia la experimentación, alejándose de la filosofía y aproximándose cada vez más a la ciencia empírica. Con este nuevo espíritu científico, los psicólogos comenzaron a estudiar la mente desde una perspectiva más objetiva. Ya no bastaba con describir sensaciones o percepciones simples, como hacía Wundt en su laboratorio de Leipzig. Ahora se trataba de medir y analizar procesos mentales más complejos: la memoria, el pensamiento, la inteligencia y la personalidad. Uno de los pioneros en este camino fue Hermann Ebbinghaus, quien decidió estudiar la memoria de forma experimental. Para evitar que el significado influyera en los resultados, utilizó sílabas sin sentido, formadas por consonante, vocal, consonante. Aprendía listas de esas sílabas, controlando variables como la cantidad de material, el número de repeticiones o el tiempo entre cada ensayo. Sus resultados fueron revolucionarios. Descubrió que el esfuerzo para memorizar no crece de manera lineal. Cuanto más largo es el material, más difícil se vuelve, pero no de forma proporcional. También comprobó que distribuir el aprendizaje en el tiempo es mucho más eficaz que concentrarlo todo en una sola sesión. Para medir la calidad del aprendizaje, Ebbinghaus inventó el método del ahorro. Consistía en reaprender el mismo material pasado un tiempo y ver cuántas repeticiones menos necesitaba. Ese ahorro reflejaba cuánta información se había conservado. Así, construyó la famosa curva del olvido, que muestra cómo los recuerdos se pierden rápidamente al principio y luego se estabilizan. Además, comprobó que el sobreaprendizaje, seguir repasando incluso cuando ya se domina el material, fortalece la memoria, y que los materiales con sentido se aprenden hasta 10 veces más rápido que los sin sentido. En resumen, demostró que la memoria puede estudiarse científicamente y que responde a leyes cuantificables. Mientras Ebbinghaus analizaba la memoria, un grupo de investigadores de la Escuela de Würzburgo, liderados por Oswald Külpe, se propuso estudiar el pensamiento. Su objetivo era demostrar que pensar no se reduce a manipular imágenes mentales. Mediante introspecciones cuidadosamente dirigidas, descubrieron que existen actos de pensamiento sin imágenes, como la comprensión de relaciones o la conciencia de una regla. Cuando entendemos palabras como pero o hacia, no aparecen imágenes en nuestra mente, sino una actitud mental, una disposición interna que da sentido a esas relaciones. Esta escuela abrió un nuevo camino hacia el estudio de los procesos mentales superiores, aunque más adelante el conductismo norteamericano cambiaría el enfoque, centrándose en la observación del comportamiento en lugar de la introspección. El interés por medir la mente llevó a Charles Spearman a analizar la inteligencia. Al estudiar los resultados de sus alumnos en distintos tests, observó que quienes destacaban en una prueba tendían a hacerlo también en otras. A partir de ahí formuló su famosa teoría bifactorial. Toda tarea intelectual implica un factor general, G, común a todas las pruebas, y un factor específico, S, propio de cada habilidad. Spearman identificó el factor G con la capacidad de captar relaciones y analizar situaciones. Para comprobar su teoría, desarrolló el análisis factorial.
una técnica estadística que permite descubrir qué factores subyacen a las correlaciones entre distintos test. Su modelo inspiró a otros autores. Thorndike propuso que la inteligencia está formada por múltiples factores independientes, y Thurstone defendió la existencia de varias habilidades mentales primarias. En cualquier caso, todos coincidían en una idea: que la inteligencia es medible y que su estudio puede realizarse de manera objetiva. Mientras Spearman medía la inteligencia, Ernst Kretschmer trataba de relacionar el cuerpo con la personalidad. Propuso una tipología constitucional, distinguiendo entre personas leptosómicas, delgadas y altas, atléticas, pícnicas, de contextura redonda, y displásicas. Kretschmer observó que ciertos tipos corporales se asociaban con determinadas formas de carácter o incluso con trastornos mentales. Por ejemplo, los individuos pícnicos tendían a sufrir psicosis maníaco-depresivas, mientras que los leptosómicos se relacionaban con la esquizofrenia. A partir de ahí definió dos grandes temperamentos: ciclotímico, más extravertido y social, y esquizotímico, más introvertido y reservado. Aunque hoy estas ideas se consideran simplistas, fueron un primer intento de conectar la biología y la psicología de la personalidad. El deseo de medir llevó inevitablemente al desarrollo de los tests psicológicos, instrumentos estandarizados para evaluar capacidades, rasgos o aptitudes de forma objetiva. En el ámbito de la inteligencia, el primer gran avance fue el test Binet-Simon, de 1905. Creado para detectar a los niños que necesitaban apoyo escolar, organizaba las tareas por edades y permitió introducir el concepto de edad mental. Más tarde, Terman revisó esta escala en Estados Unidos, dando lugar al famoso Stanford Binet, que introdujo el cociente intelectual, o CI. Años después, David Wexler diseñó la WAIS, un test pensado para adultos que separaba las habilidades verbales de las manipulativas. Su escala se centraba en una media de 100 puntos. Quienes puntuaban por debajo de 85 mostraban bajo rendimiento, mientras que quienes superaban los 115 eran considerados muy inteligentes. Durante las guerras mundiales, la aplicación colectiva de test se extendió al ámbito militar con el Army Alpha para los soldados alfabetizados y el Army Beta para quienes no sabían leer. En la Segunda Guerra Mundial se utilizó el AGCT, más refinado y masivo. También surgieron otras pruebas conocidas, como los laberintos de Porteus, los cubos de Cos o las matrices progresivas de Raven, destinadas a medir la inteligencia abstracta y no verbal. La medición no se limitó a la inteligencia. Muy pronto se intentó evaluar la personalidad, un campo más complejo y subjetivo. El primer test de este tipo fue el Personal Data Sheet de Woodworth, creado en 1918 para detectar inestabilidad emocional en los soldados estadounidenses. Después surgieron los famosos test proyectivos, como el Rorschach, basado en manchas de tinta que el sujeto interpreta libremente revelando su mundo interno, o el test de apercepción temática de Murray, donde se piden historias sobre escenas ambiguas para descubrir conflictos inconscientes. Más tarde, con un enfoque más objetivo, Hathaway y McKinley crearon en 1943 el MMPI, un inventario de personalidad con cientos de ítems que se comparan con patrones clínicos de pacientes psiquiátricos. Con el paso del tiempo, la psicología se fue dividiendo en dos grandes tradiciones, como señaló Cronbach. Por un lado está la psicología experimental, que manipula variables en entornos controlados para establecer relaciones de causa y efecto. Este enfoque busca leyes universales del comportamiento, como las que descubrieron Ebbinghaus o los investigadores de Würzburgo. Por otro lado, la psicología correlacional estudia las diferencias individuales, analizando cómo varían las puntuaciones entre las personas y cómo se relacionan entre sí. Aquí se sitúan las pruebas de inteligencia o de personalidad, que no manipulan variables, sino que describen patrones y covariaciones. Ambas tradiciones, la experimental y la correlacional, acabaron complementándose,
ampliando el alcance de la psicología y consolidándola como una disciplina científica con múltiples aplicaciones prácticas. En resumen, esta etapa de la historia de la psicología marcó el paso definitivo hacia su madurez como ciencia. La mente dejó de ser un misterio filosófico para convertirse en un objeto de estudio empírico. A partir de entonces, la medición, la experimentación y la aplicación práctica serían los pilares fundamentales sobre los que se construiría la psicología moderna.